Noticias del exilio, día 10 de diciembre de 2025. Pasa que te cuento. Hoy vamos a hablar de un nuevo caso de un socialista feminista que abusaba de sus compañeras y vamos a hablar también de cómo el gobierno piensa financiar la inquiocupación. Es decir, a partir de ahora, quienes no paguen, además serán financiados por el gobierno. Pero antes de nada, como veis, me encuentro de nuevo en la playa para terminar de ultimar los detalles. Todos aquellos que me habéis mandado correos preguntando por información sobre lo que estoy haciendo en la playa, no os preocupéis que tengo guardados vuestros correos, vuestros teléfonos en su caso, que algunos me los habéis dado, y en cuanto lo tenga todo, con planos y con absolutamente todo, no os preocupéis que os lo haré saber todo. Bueno, vamos a lo que vamos, que es a las noticias del exilio, y vamos a hablar de un ciudadano poco integrado. Detenido un hombre en el metro de Sol tras empujar a una anciana contra un tren y agredirla repetidas veces. Un hombre de origen magrebí de 40 años ha sido detenido este mediodía en el andén de la línea 1 del metro de Sol después de haber empujado a una mujer de 80 años contra un tren que ha entrado en la estación y haberla agredido de forma continuada. La víctima ha sufrido un traumatismo craneoencefálico y varias contusiones según fuentes de Emergencias Madrid. Sí, un marroquí ha aprovechado cuando se cerraba la puerta del tren para estampar a una anciana, patearle la cabeza y saltar encima de ella. Bueno, son sus costumbres, hay que respetarlas, y si tú no estás de acuerdo con esto es porque eres un fascista, como también serás un fascista si no piensas que los menores tienen derecho a divertirse como buenamente les apetezca. 3 menores sacan una pistola y hieren a varios vigilantes de seguridad en un centro comercial en Salt. 3 menores, por supuesto, originarios de Menorlandia, han agredido a vigilantes en Salt, les han sacado una pistola y han amenazado con dispararles. Pero, por supuesto, hay que darles una segunda oportunidad, una tercera o una 15ª, todas las que hagan falta para que se integren en nuestra sociedad. Y también con ánimo integrador, el gobierno ha hecho esto. El gobierno de Sánchez impulsa la llegada de 35.000 conductores marroquíes para suplir la escasez de camioneros en España. Más de 30.000 camioneros y casi 5.000 conductores de autobús. Pues nada, hombre, como en España sobra el trabajo, Sánchez va a traer 35.000 marroquíes para que trabajen de camioneros y de conductores de autobús. Dentro de poco lo llamaremos el Morobús. Y recordemos que además Pedro Sánchez les acaba de regalar el carnet a 1 millón de marroquíes. Mientras los españoles tienen que sufrir un examen draconiano, no solamente teórico, sino también práctico, los marroquíes simplemente tienen que hacer un pequeño trámite por internet y asunto arreglado. Les convalidan el carnet que traen de Marruecos, que todos sabemos que en Marruecos las pruebas son incluso más fuertes que en España. Y vamos a pasar a noticias de feminismo socialista. 6 mujeres del PSOE denuncian al presidente socialista de la Diputación de Lugo por acoso sexual. El angelito en cuestión se llama José Tomé, es el presidente de la Diputación de Lugo por el Partido Socialista y hay 6 mujeres que lo han denunciado. Este es otro más y ya van 3 casos en lo que va de mes. Aquí tenéis este vídeo donde te lo explican de maravilla. Te ofrece trabajo a cambio de un precio. Puedes llegar a ser funcionaria o interina a cambio de sexo. Recibes mensajes subidos de tono. Hay un patrón en su comportamiento, todo sexual y traspasa límites. Y todas coinciden. El miedo llega a apoderarse de ellas. ¿Y por qué todos estos acosadores socialistas se parecen físicamente? ¿Tienen el típico fenotipo de gordo picha corta? Pues yo no lo sé, así que deja tu opinión en los comentarios. Y el Partido Socialista se empeña en tapar todos estos casos, porque recordemos que con Paco Salazar no solamente se hicieron los longuis, sino que además desaparecieron las denuncias del ordenador del Partido Socialista. El Partido Socialista, sí, ese mismo que puso un buzón en las oficinas para que las mujeres pudieran denunciar allí los casos. Luego cogía esas denuncias, las archivaba y no os digo yo lo que podían hacer con el papel. Pues resulta que las cosas no les están yendo del todo bien porque al final sí se ha denunciado a Paco Salazar. La Fiscalía recibe una denuncia formal contra Paco Salazar por acoso y otra el PSOE por encubrirlo. La denuncia también fundamenta su acusación contra Presidencia del Gobierno por encubrir las conductas machistas del dirigente cercano a Sánchez. Ya os lo podíais imaginar, ¿no? La denuncia no la ha puesto el Partido Socialista. Ha sido el Partido Socialista quien ha sido denunciado por encubrir estos acosos. Ya sabéis cómo funciona esto. Hermana, yo sí te creo, a no ser que el acusado sea socialista. Y vamos a seguir con noticias de corrupción socialista porque el siguiente va a ser Ángel Víctor Torres.
Torres multiplica su relación con la trama, asumía las indicaciones de Koldo en el negocio de los test PCR, conversaciones entre Torres y Koldo que ponen de manifiesto la relación existente entre ambos. Ángel Víctor Torres, que dijo en su momento que en caso de que se le relacionase con cualquier trama corrupta, él no tendría ningún problema en dimitir, pues al final se le ha relacionado y al final, por supuesto, no ha dimitido. Y sí, Ángel Víctor Torres va a ser el siguiente y después de Ángel Víctor Torres va Francina Armengol. Creo que ya tenemos la alineación completa. Ahora bien, si hablamos de corrupción, tenemos que hablar de José Luis Rodríguez Zapatero. Un José Luis Rodríguez Zapatero que últimamente está de capa caída porque el Pollo Carvajal está cantando. Pollo Carvajal, que era el director de inteligencia de Hugo Chávez, sabía muchas cosas y sabe muchas cosas. Y las está diciendo todas porque la amenaza es que termine en una prisión de alta seguridad estadounidense con cadena perpetua. Así que no tiene ningún problema en hablar contra quien sea, como por ejemplo José Luis Rodríguez Zapatero, que resulta que tenía una mina. Sí, esa mina de la que no se puede hablar porque no existe, pues esa mina. La mina de oro atribuida a Zapatero en Venezuela que Marlaska vetó investigar. 5 testigos directos han dado fe de la mina de oro del expresidente. El Pollo Carvajal fue extraditado a Estados Unidos tras desvelar información. ¿Y cómo terminará todo esto para José Luis Rodríguez Zapatero? Pues según dicen fuentes del gobierno estadounidense, terminará imputado en Estados Unidos. Mira. Es difícil que Zapatero se libre de ser procesado cuando caiga Maduro. Los indicios inculpatorios son muchos. Estados Unidos acumula una batería de pruebas sobre los vínculos del expresidente socialista con el chavismo que también alcanzan a Moratinos y al ex embajador Morodo. Y es que ya se está preparando la caída de Maduro. Maduro lo tiene crudo. Maduro sabe que caerá. Ahora lo único que le queda es hacer bailecitos en TikTok a ver si aún hay alguien que le apoya. Pero tarde o temprano caerá. Y cuando caiga Maduro es un socialista como cualquier otro. Maduro no tiene honra, ni hombría, ni sentido del honor, ni sentido del deber. Vamos, lo que viene a ser un socialista. Así que cuando lo capturen los estadounidenses también va a cantar. Y entonces vamos a ver todos los que hay en España que estaban metidos en esta narcodictadura. Y bueno, vamos a seguir al hilo de la corrupción socialista y tenemos que hablar de García Ortiz, el exfiscal general del Estado, porque después de ser imputado también fue condenado y ya no puede ser fiscal general del Estado. Así que ahora se ha emitido la sentencia. Primero se emitió el fallo y ahora se ha emitido la sentencia. Una sentencia que a mí la verdad me ha hecho soltar una carcajada. El Supremo sentencia que García Ortiz no podía desmentir una noticia falsa con la comisión de un delito. Y es que tiene guasa que el Tribunal Supremo tenga que decirle en una sentencia a un exfiscal general del Estado que, oye, que no se puede delinquir, que cometer delitos es ilegal. ¿Te habías enterado? ¿Te enseñaron esto cuando estudiaste leyes, que no se puede cometer delitos? Pues eso mismo, porque la defensa de los socialistas es que era una noticia falsa y había que desmentirla. Sí, tú podrás creer que una noticia es falsa, pero no la puedes desmentir cometiendo un delito, y mucho menos si eres el fiscal general del Estado. Y ya dicho esto, también estaría bien que se pronunciasen desde el Tribunal Supremo sobre todo lo que están diciendo miembros del gobierno, porque tenemos a un presidente del gobierno, no un expresidente de estos que van por ahí por narcodictaduras a ganar dinero, no, un presidente actual del gobierno, Pedro Sánchez Pérez Apagón, diciendo cosas como esta. ¿Cómo llamaba Miguel Ángel Rodríguez en su agenda de móvil al novio de la señora Ayuso? Alberto Quirón. ¿Y hoy dan lecciones de qué? De una sentencia a un fiscal general del Estado que lo que ha hecho ha sido defender la verdad y la institución de la Fiscalía General del Estado. Si quien tiene que pedir perdón es la señora Ayuso y quien tiene que exigir responsabilidad de la señora Ayuso es el señor Feijóo. Lo de menos es el novio de la señora Ayuso, lo de menos es el hermano de la señora Ayuso. Lo importante es la señora Ayuso y aquel, en este caso el señor Feijóo, que como bien sabe, porque vio lo que le sucedió al señor Casado, mejor se plega a la jefa que exigir las responsabilidades de vida a una persona que efectivamente está haciendo negocio de la privatización de un derecho fundamental de los ciudadanos y ciudadanas como es la sanidad pública. Y es que aquí Pedro Sánchez ya nos está diciendo lo que va a suceder después.
García Ortiz estudia pedir la nulidad de la sentencia del Supremo y recurrir su condena ante el Tribunal Constitucional. García Ortiz podría recurrir ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Esto ya lo anticipé yo. Por supuesto, García Ortiz terminará recurriendo ante el Tribunal Constitucional, que recordemos que no es un tribunal de apelación, que el Tribunal Constitucional no está para estas cosas, pero es que el Partido Socialista lo lleva haciendo desde que están en el poder. Los de los ERE salieron de la cárcel gracias al Tribunal Constitucional de Pumpido, de Conde Pumpido, que por cierto también lo puso el Partido Popular. Pues ese mismo Conde Pumpido será el que rebata al Tribunal Supremo. Pero como el Partido Socialista no puede estar solo en todo esto de la corrupción, vamos a hablar también de corrupción del PP. La policía detiene a un ya exconcejal del Partido Popular en Málaga por blanquear dinero de la prostitución. Los agentes investigan a Miguel Vázquez, edil de Coín, ya dimitido, por un presunto delito derivado del lavado de 40.000 euros de varios puticlubs de lujo de la provincia. Bueno, esto creo que ya lo sabemos todos, ¿no? El Partido Popular y el Partido Socialista son básicamente lo mismo, porque ahora tenemos a un ex-edil, porque es ex, ya que lo hicieron dimitir cuando se acabó la movida, lavando dinero de puticlubs de lujo, que ¿quiénes eran los clientes de ese puticlub de lujo? Porque los clientes de los puticlubs ya sabemos quiénes son, y desde luego los de lujo tienen que ser todos socialistas porque no lo pagan ellos con su dinero. Y mira, esto de que el Partido Socialista y el Partido Popular son exactamente lo mismo, lo sabe hasta Alberto Núñez Feijóo, que ayer dijo que la candidata por el Partido Popular a Extremadura era Gallardo. Sí, Gallardo es el del Partido Socialista. Bueno, aquí tenéis a Feijóo haciendo el imbécil como siempre. Algunos creen que las comunidades más verdes de España son Cantabria, Asturias, Galicia, País Vasco. Yo no digo que no sean verdes, pero una de las comunidades más verdes de España es Extremadura. Ese mar de encinas, ese lugar mágico que es Extremadura, una de las comunidades autónomas más extensas de España, necesitaba por primera vez en la historia, después de 45 años, una mujer presidenta de la Junta de Extremadura, apellidada Gallardo, y... ¿Perdón? Gallardo no. María Guardiola, que es distinto. Lo peor de todo esto es que estaba leyendo el discurso. O sea, no lo estaba improvisando, no estaba hablando que se le haya trabado la lengua y se le haya pasado algo por la cabeza y se haya confundido. No, el tío estaba leyendo el discurso y ha dicho que su candidata se apellidaba Gallardo. Gallardo, que recordemos que es el del Partido Socialista. Yo creo que ahí le ha fallado el subconsciente, porque como total habrá escuchado algún discurso de Gallardo y habrá dicho, pues si yo estoy de acuerdo con ese, si dice lo mismo que nosotros, pues habrá dicho su nombre. Y un pequeño recordatorio, no hace mucho María Guardiola dijo que nadie conocía al candidato de Vox en Extremadura. Pues mira, a ti no te conoce ni tu presidente. Y como en este canal a mí me gusta hablar de la corrupción de quien sea, vamos a hablar también de Vox, porque ahora se le está vinculando con el escándalo de Revuelta, que al parecer se estaban quedando dinero de los afectados por la riada en Valencia. Al parecer, o según dicen, o presuntamente, como se suele decir. De hecho, han salido varios audios que supuestamente incriminan a Vox, pero yo he escuchado esos audios y la verdad, a mí no me parece que se incrimine a nadie. Pero bueno, yo aquí os pongo los audios y vosotros me decís. Que no estoy diciendo que ir a malas. La idea de Jorge ya, viendo que no hay opacidad total y que encima se han hecho cosas mal porque no se ha pagado ni un euro de impuestos, es, Arturo, tienes que mandar un burofax. Entonces nos va a coger a Bascal directamente o quien sea a decir, oye, ya, se acabaron las tonterías. Lo que da demuestra que no se han pagado impuestos. O sea, entiendo que estén mosqueados. No lo entiendo todo, no apruebo todos sus métodos, pero entiendo que son adultos quitándose un marrón de encima que es cortar cabezas. Entonces yo el lunes me convocan y aún yo, que estaba en Bruselas, que no sabía nada, que Jorge está encantado conmigo y otra mañana con él, estoy cagado de que el lunes me encuentre una carta de despido de Bascal. Jorge se ha comprometido conmigo a que si me ha dicho tal cual, muerto el perro se acabó la rabia, que en cuanto disolvamos a Soma y esté en manos de abogado para disolverlo, que no van a denunciar ni van a hacer nada. De liquidar Revuelta, pagar a quien haya que pagar y que deje de existir. Lo que Buxade es que quiere que nos comprometamos a que ya no exista. Esto no es tan grave tampoco. Esto
Es una cosa que ya el partido perdió la confianza, consideran que hemos usado un dinero para la banda, pero en una sociedad que no estaba registrada como jóvenes. Y es que en estos audios no se está reconociendo que en Vox conociesen lo que estaba sucediendo en Revuelta. Aquí lo que se está viendo es que una vez conocido lo que sucedía en Revuelta, lo que quiso Vox es cortar lazos con ellos. Además, mirad esta noticia. Vox denuncia a Revuelta por desviar cientos de miles de euros recabados durante la Dana. La formación de Abascal contraataca ante el escrito presentado en la Fiscalía por dirigentes de sus juventudes oficiosas. Pues si cuando se dieron cuenta de lo que había, lo que quisieron era cortar lazos con ellos, a mí no me parece que hay de malo en todo esto. Más sabiendo que en Vox siempre habían dicho que ellos no eran los financiadores de Revuelta y que ellos no tenían nada que ver oficialmente con Revuelta. Por supuesto, en Vox han apoyado muchísimo a Revuelta y en Vox han secundado prácticamente todas las manifestaciones que hacía Revuelta hasta que se dieron cuenta de eso. Y vamos con una noticia que está pasando desapercibida, pero que a mí me parece gravísimo, y es que el Partido Socialista piensa financiar la inquiocupación. Aquí tenéis a Pilar Alegría que os lo explica y luego lo hablamos. En otro orden de temas, el Consejo de Ministros también ha adoptado una importante medida, en este caso desde el Gobierno, focalizando en un asunto que para este Gobierno, como saben, es prioritario y fundamental. Estamos hablando de la vivienda y esta mañana hemos aprobado también un Real Decreto por el que se establece en este caso la regulación de una cobertura ante eventuales impagos de rentas para contratos de alquiler de viviendas. En este caso estamos hablando de una cobertura que gestionarán las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla y que va dirigido a contratos de alquiler de menores de 35 años o personas vulnerables con rentas que no superen el índice estatal de referencia y que hayan depositado la fianza legal obligatoria. Las compensaciones, además, se dirigirán a cubrir el impago de rentas de alquiler, así como otros posibles costes. En definitiva, lo que estamos haciendo es dar un paso más para seguir facilitando el acceso a la vivienda en nuestro país. Es decir, a partir de ahora, ¿qué incentivo van a tener los menores de 35 años o las familias vulnerables de pagar un alquiler? Si total, si no lo pagan ellos, va a ser el gobierno quien se haga cargo de todo esto. Y encima aún hay gente que dice que esto es una buena noticia. No, esto no es una buena noticia, esto es una noticia de mierda. Esto es una noticia malísima porque significa que a partir de ahora los inquiocupas los vais a financiar entre todos. Entre todos los españoles, con impuestos de los españoles, se van a pagar los alquileres que se impagan en menores de 35 años y en familias vulnerables. Así que, ¿esto cómo va a funcionar? Es decir, en el momento en el que no te paguen, ¿vas a empezar a cobrar este subsidio del gobierno? ¿O vas a tener que presentar un montón de papeles, vas a tener que apelar y ya dentro de un tiempo te pagarán tarde y mal, como suele ser con la administración pública? Porque si es así, vosotros imaginad, si ya había pocos incentivos para alquilar en España, porque quien alquila hoy en día en España es que le va el riesgo, ahora ya, ¿quién va a querer alquilar a un menor de 35 años o a una familia vulnerable? Que sabe que va a dejar de pagarle porque no tiene por qué hacerlo, porque si impaga va a ser el gobierno quien se haga cargo y encima no le van a expulsar. Y todo esto es parte de una reforma que se hará más adelante, en la cual se piensa declarar que las viviendas son un bien público. Que hay muchos que os pensáis que vuestra vivienda es vuestra. No, no, si de hecho en la Constitución ya se dice que la propiedad privada está supeditada al interés nacional. Y ya te están diciendo desde el Partido Socialista que esta es una de las prioridades del gobierno porque es una prioridad nacional. Así que en el momento en el que se junte todo esto, pueden hacer que el gobierno te expropie la vivienda. Como por ejemplo, ya está sucediendo en Asturias. El plan Alquilémoste, que realmente es el plan Expropiémoste, que fijaos lo bien que va, aquí os lo explica Javier Jové. O sea, a día de hoy usted más o menos maneja un parque de vivienda pública en alquiler de unas 9.600 viviendas aproximadamente. De esas 9.600 viviendas, tiene 2.645 inquilinos morosos, aproximadamente un 30% de los inquilinos no pagan. Esos inquilinos nos adeudan prácticamente 4,5 millones de euros a los asturianos. De esos 4,5 millones, más de 1.100.000 obedecen a impagos de los propios suministros. Tiene usted inquilinos que llevan 8 y 9 años sin pagar la renta.
que nos adeudan a los asturianos pues 24.000, 18.000, 25.000 euros. Tiene, según las inspecciones, la solicitud de información que nos han trasladado de las inspecciones realizadas, 306 viviendas ocupadas, de las suyas propias. Hay 118 asaltadas, hay 5 enganches ilegales de luz. Usted que niega la ocupación, resulta que tiene 103 viviendas ocupadas. Usted que niega la inquiocupación, tiene 2.645 viviendas inquiocupadas. Y luego nos vamos a las ayudas del alquiler, que ha hablado usted. Desde el año 2023, 7.516 solicitudes de alquiler. De ellas tenemos todas las de 2023 pendientes de abonar, 2.334 y de resolver de 2023, y no se van a resolver hasta el año que viene. Y de las de 2024 y 2025 sí las han resuelto, pero han tardado más de 12 meses en resolver los expedientes. También tenemos pendientes los bonos jóvenes y yo creo que todos los asturianos nos preguntamos, con este caos, con este desbarajuste en el parque público de viviendas que ya gestiona actualmente, ¿no sería más razonable poner todo esto en orden, poner en orden esa ingente morosidad, agilizar los plazos en la concesión de las subvenciones ya existentes antes de meterse en acaparar más vivienda a través de la promoción de viviendas públicas, que por cierto salen más caras que las que se hacen VPO por los promotores privados, y liarse en la movida del alquilamos o lo expropiamos, que va a ser otro agujero sin fondo? Entonces, ¿no sería más razonable centrarnos en solucionar este enorme y gigantesco problema de gestión que usted tiene antes de meterse en proyectos nuevos? Quitan viviendas que son privadas para alquilarlas el gobierno y luego, por supuesto, nadie le paga al gobierno. ¿Por qué le vas a tener que pagar? ¿Por qué le vas a tener que pagar si no te pasa absolutamente nada? Si tú dejas de pagar y te quedas ahí viviendo 9 años por la cara. Si es que el problema es que hoy en día, tú cuando estás pagando, va a venir alguien y te va a decir, pero tú eres tonto, ¿para qué pagas? Si no tienes por qué pagar, puedes vivir gratis. Pero bueno, que habrá quien siga pensando que en España existe la propiedad privada de verdad. Y mientras tanto se prepara cómo desviar la atención con nuevas enfermedades, como por ejemplo el tema de la peste porcina. Y no estamos hablando de los socialistas abusadores. La Generalidad declara la emergencia para frenar el foco de peste porcina africana y un juzgado investigará el origen del brote en Barcelona. El Ejecutivo de Salvador Illa pone en marcha el plan de ayudas económicas y el viernes expertos del laboratorio de la Unión Europea acudirán a la zona cero. ¡Expertos! ¡Por fin van a venir los expertos! ¿Qué son esos mismos expertos que cuando el 2020 que luego... Si los expertos éramos nosotros, que tenemos los huevos así de grandes y podemos decir lo que nos da la gana. Estos son los expertos que van a traer y lo sabéis. Y luego te terminarán diciendo que todo esto ha sido por un jabalí que se comió un bocata de chorizo y que por supuesto no tiene nada que ver con el laboratorio que investigaba la peste porcina justo ahí al ladito y que además estaban investigando la misma variante que se ha encontrado. Pero eso no tiene absolutamente nada que ver. Es un jabalí que se ha comido un bocata. Así que nada, expertos para decir que un jabalí se comió un bocata y provocó un brote de peste, pero no van a mandar a nadie a limpiar una carretera que tiene a un pueblo completamente aislado y son los vecinos quienes lo tienen que hacer. Mirad esta noticia porque es para cabrearse. Los vecinos de Peñalba de Santiago, León, limpian la carretera de acceso al pueblo por un desprendimiento ante el abandono de la Diputación. Un desprendimiento de rocas en la ladera anegó la calzada de acceso al pueblo hace un mes. Hartos de esperar a las autoridades, han decidido limpiarla con sus propios recursos. Y tal y como podéis ver en la fotografía, la mayoría de gente que hay aquí son de avanzada edad. Y es que este pueblecito solo tiene esta carretera de acceso, van a llegar las vacaciones y no va a poder ir nadie a visitarlos, así que han decidido ser ellos quienes limpien la puñetera carretera. Un mes llevan así. Un mes entero.
Pero aquí nadie hace nada, ni la Diputación, ni el Gobierno, ni los ayuntamientos, ni la Unión Europea. Estos vecinos, nada, que les den por el culo. Pero si total es un pueblo que no va prácticamente nadie, pues los dejamos ahí. Y si se mueren todos, pues menos pensiones que pagan. Y después de todas estas noticias malas que os he estado dando, vamos con una buena noticia para variar. Absuelven a los 21 pro vida que rezaban frente al abortorio de Vitoria. La titular del juzgado de lo penal número 1 ha considerado que estos actos no eran constitutivos de delito. Hombre, por fin se ha declarado que no es ilegal rezar si rezas a la fe cristiana, porque si rezas a la fe musulmana, entonces no lo ha sido nunca, nunca ha estado en duda, y si en algún momento se te ha pasado por la cabeza pensar que podía ser ilegal, entonces eres un fascista, eres un machirulo, eres un xenófobo y eres un opresor. Pero hay que decir una cosa, que es que se les ha eximido de toda culpa porque estaban rezando en voz bajita y sin molestar a nadie. O sea, tú si rezas en la calle, hazlo en voz bajita, sin molestar a nadie. No lo vayas a hacer en un altavoz, como hace, por ejemplo, Andrés Calderón en Ferraz todos los días, que a ese no paran de darle cera. Un saludo desde aquí a Andrés Calderón y a todos los que rezan en Ferraz, que desde luego hoy en día hay que tener huevos para hacerlo. Y vamos a pasar a noticias internacionales, y es que ni en el plano internacional se libra Sánchez de la corrupción. El PRI mexicano acusa a Sánchez de secuestrar la Internacional Socialista para financiar al PSOE. El PRI acusa a Sánchez de una trama donde Venezuela habría desviado fondos de la Internacional Socialista para el PSOE y denuncia cuentas sin control en Ferraz. Fíjate tú que hasta los mexicanos se están dando cuenta de esto, y mientras tanto en España todavía no está imputado el PSOE como persona jurídica. Y vamos con otra noticia que ahora vosotros me decís si es buena o es mala o qué opináis, pero es que en Estados Unidos ya llevan 2 millones de deportaciones. Aquí tenéis este gráfico en el cual se muestran las nacionalidades de los deportados, y si los sumamos a todos ya van casi por los 2 millones. Así que esto demuestra que todo esto que se lleva haciendo durante años, en un año o 2 años se puede revertir perfectamente. Si llega alguien con lo que tiene que tener y con el ánimo de expulsarlos, en un par de añitos los puedes tener a todos en su país, y el que no los quiera, pues se pueden tomar medidas contra ellos. Eso es lo que está haciendo Donald Trump, y eso es lo que le está funcionando. A ver si en la Unión Europea se van poniendo las pilas, porque si no me da a mí que todos los que se están yendo de allí van a terminar en Europa. Y la frase del día de hoy es: son feministas porque son socialistas.